Si usted viene por primera vez, esto es lo que va a encontrar en cualquier Calvary en el mundo, ¿ya? Que es enseñar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, de Génesis a Apocalipsis. Los que han estado con nosotros ya saben ya que terminamos todo el Nuevo Testamento y estamos empezando de nuevo. Entonces fue una tarea bastante interesante. Y en el Antiguo Testamento estamos en Jeremías, más largo obviamente. 18 años llevamos estudiando la Biblia, aquí, desde principio a fin. Entonces la gente piensa que es leer aquí, leer allá, no, es toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Y aquí en este capítulo 21, que generalmente a veces lo usamos para Semana Santa, Domingo de Ramos, ya en la entrada de Jesús a Jerusalén. Probablemente el Señor Jesús, y por lo que vemos en los relatos de los otros evangelios, ya había visitado Jerusalén y había preparado todo lo que probablemente vamos a ver ahora en cierta forma. Pero lo importante aquí es que el Señor en cada acción que Él hace siempre enseña algo, lecciones, tanto para sus discípulos como para aquellos que quieren o van a ser sus discípulos. Y aquí en esta porción vamos a ver varias cosas que yo creo que son interesantes mirar porque entramos a la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estos 8 capítulos que vamos a comenzar a estudiar desde hoy tienen más de 37 enseñanzas y eventos que van a ocurrir. O sea, en la última semana de Jesús, 2/5 del Evangelio se enfoca en la última semana de Jesús. Aparecen los 4 evangelios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el Señor repite algo es porque es importante. No es algo que podemos pasar por alto. Entonces aquí, si usted tiene su Biblia, puede abrir en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Vamos a empezar a estudiar esta mañana. No sé si ya todos tienen Biblia. Si usted ocupa Biblia de papel, creo que quedan ahí. Y siempre es bueno tener una Biblia en donde usted pueda ir subrayando, anotando. Ya, yo sé que en los tablets puede hacer, o en los teléfonos también lo puede hacer. Si lo va a hacer, hágalo. Desconéctese sí al internet, pues le pueden entrar mensajes, ¿verdad? Mensaje, ay, ¿quién me escribe? De fijo Jesús no le va a escribir, ya le escribió hoy día, aquí en este capítulo que vamos a mirar. Entonces, en el versículo 1 en adelante, el Señor Jesús comienza su llegada a Jerusalén, su descenso desde el Monte de los Olivos. Y vamos a ver eso dentro del contexto aquí en el que está. Y lo interesante de esto es que ahora vamos a aprovechar de ir viendo lento cada uno de estos pasos que se ven en este evento, que es un evento único, profetizado, y tenía de suma importancia para que el pueblo de Israel supiera este evento, conociera cuándo es este día que el Señor Jesús va a entrar, o en este caso aquí vamos a mirar, entrando en Jerusalén. No era algo que ellos no debieron haber conocido. Y si usted lee el Nuevo Testamento se va a encontrar que hay varias partes en donde el apóstol Pablo escribe: no quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones, no quiero, hermanos, que ignoren acerca del pueblo de Israel, no quiero, hermanos, que ignoren acerca del rapto. Usted lo puede ver en el libro de las cartas de Pablo. Y si eso es lo que Pablo está diciendo, bueno, el Señor también les había dicho a su pueblo cuándo iba a ocurrir este día. Porque si usted lee el texto aquí, dice todo lo que aconteció era para que se cumpliese lo que estaba escrito. El próximo libro que vamos a estudiar después de Mateo va a ser Juan, el Evangelio de Juan. ¿Y por qué lo hice así? Porque Juan nos lleva a eventos ya que van a ocurrir o que ocurren, pero que él los narra 60 o 70 años después, en donde da situaciones
o comentarios que hace para explicar ciertas cosas que nosotros vamos a leer aquí. Por eso Juan nos va a decir, bueno, se nos vino la luz después de que Jesús resucitó, porque estaba escrito que esto iba a ocurrir. Entonces, aquí el Señor va a entrar a Jerusalén y les va a pedir a los discípulos hacer algo que no era muy común. Ahora, los discípulos han ido por este camino, ya llevan con Jesús 3 años, un poquito más, con Jesús. La venida de Jesús a Jerusalén parte en el capítulo 9, el versículo 52 de Lucas. O sea, todo eso ocurrió Jesús viniendo a Jerusalén. Y aquí ya Jesús está llegando a este punto para cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Entonces ya hemos visto varios eventos que Jesús ha tenido que pasar, enseñanzas, y todo eso es antes. Pero ahora aquí en esta porción, como dije, hay más de 37 enseñanzas y eventos que van a darse mientras Jesús está en su última semana, en sus últimos días antes de ir a la cruz. Después también hay otros eventos que ocurren después de su resurrección. Entonces, aquí estos discípulos tuvieron que aprender a obedecer. Y la manera de que las personas aprendan a obedecer es mandándolos a hacer cosas. ¿Ya? A veces los papás no quieren mandar a sus hijos a recoja la basura. No, es que no me gusta, recoja la basura. Va a llegar un momento en donde lo va a hacer sin preguntar, ¿pero por qué yo? Entonces aquí el Señor Jesús ha tratado con estos discípulos. Por ejemplo, Juan en capítulo 6 nos dice que Jesús le pregunta a los discípulos y ahí les dice, bueno, hay tanta gente aquí, ¿cómo vamos a hacer para alimentarlos? Aliméntenlos. Era algo imposible. Era algo imposible. Y de hecho ahí sacan cuentas que el salario de un año no iba a alcanzar para todos ellos. El Señor sabía lo que Él iba a hacer. El Señor les estaba enseñando a ellos esta lección. Entonces, el Señor alimenta a esta gente. Y los discípulos dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el Señor les dijo, denles de comer. Bueno, ¿qué tienen? Siempre terminamos a lo mismo. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace con lo que nosotros tenemos. De eso es. Después el Señor en Lucas 5 les dice, métanse al mar. Después de haber estado pescando toda la noche, ¿se acuerdan? Tienen la red a la derecha. Pero Señor, hemos estado pescando. Pedro le dice en palabras bien diplomáticas, los pescadores somos nosotros, de día no se pesca. ¿Por qué? Porque los peces se van a lo profundo, por el sol, ahí en el mar de Galilea. Pero el Señor le dijo, vayan, y porque tú lo dices, lo vamos a hacer. O sea, ellos siempre estaban con este propósito de que si el Señor les mandaba a hacer algo, ellos entraban a preguntar, a cuestionar. ¿Se acuerda lo que miramos hace un par de semanas o un mes atrás más o menos, cuando Jesús le dice a Pedro, ve y pesca, y el pez que pesque, abre el hocico, y ahí vas a encontrar las monedas para pagar el impuesto que hay que pagar en el templo? O sea, los mandaba, estaba preparando a Jesús. ¿Para qué? Para que llegara un punto en donde usted, y esto es con Jesús, esto es con lo que la Biblia dice, no con lo que yo diga, para que me entiendan bien. Porque de esto se aprovechan los pastores para manipular a la gente. No, Jesús es el que está mandando a la gente. Jesús está mandando a los discípulos. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un punto en mi vida en donde lo que Jesús me manda a hacer, en lo que yo veo en la Escritura, no cuestione y actúe. Actúe. Y aquí no se trata, y quiero dejarlo claro eso, del ungido de Jehová, y no se trata de eso, se trata de Cristo y de su palabra. Yo soy imperfecto y me equivoco. Y lo que yo puedo mandar o lo que yo puedo pedir es lo que está en la palabra de Dios. Lo que se espera de cada creyente. No lo que yo espero de cada creyente, sino lo que Dios pone en su palabra, que se debe hacer y que no se debe hacer. Entonces aquí, cuando el Señor te manda a hacer algo, simplemente hazlo. Porque nosotros a veces decimos, Señor puso esto en mi corazón, quisiera esto. Y tú lo la ves y me desanimo.
Recuerda, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, Dios pone tanto el querer como el hacer. Entonces, si es algo que te desanima muy rápido, fue tu carne en gloria y majestad. Pura emoción. Por eso no hay que coaccionar a la gente a hacer nada. Dios tiene que poner en ellos el querer para que lo hagan. Y cuando el Señor pone en ellos el querer, les va a dar la capacidad y la habilidad y los dones y los talentos necesarios para cumplir la función que Él los llame a hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer. Entonces aquí estamos en este punto donde el Señor va a entrar a Jerusalén y les va a decir, vayan a la otra aldea y traigan ahí 2 burritos que están ahí. La mamá y el hijo, traigan. Pollino y un burro, tráiganlo para acá, que los voy a usar. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron. Otra cosa que es interesante cuando leemos aquí es que no nos da los nombres de los discípulos. Dice que solo envió a 2. Vea los 4 relatos, usted no va a encontrar los nombres. No sabemos quiénes. Pero a nosotros nos gusta que la gente sepa que yo fui. A usted no le interesa. Usted debería hacerlo. Lo importante es que sepa que Jesús, que Él lo mandó a usted. Y que usted cumplió eso. Lo que digan los demás, bueno, ya es cosa de cada cual. Es cosa de cada cual. Entonces, la última semana de la vida de Jesús. Como dije, esto tiene 2/5 partes del Evangelio de Mateo. Del capítulo 21 hasta el capítulo 28 vemos la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Entrando un domingo, ¿verdad? Jerusalén, muriendo y resucitando el domingo. Levantándose de los muertos. Y todo este relato que nosotros vemos aquí. Recuerden de dónde viene Jesús. Jesús viene de Jericó. Estuvo en Galilea, hizo el ministerio, comenzó a bajar, cruzó al este del Jordán, Perea, lo que es hoy día Jordania. Luego estuvo ahí un par de meses enseñando y ahora cruza hacia el otro lado otra vez por Jericó. Y de Jericó va a comenzar a bajar, ¿ya? Ahí, y luego va a comenzar a ascender, porque Jericó está más o menos como a 240 metros bajo el nivel del mar. De hecho, el mar Muerto es el lugar más bajo de la tierra, con 400 y restos de metros bajo el nivel del mar. Y Jericó está en esa zona, en la zona de esa parte de Judea, el desierto. Y luego el Señor va a ir a Jericó, va a estar en Jericó. ¿A quién sanó ahí en Jericó? ¿Se acuerdan? Por nombre conocemos a uno, Bartimeo. Ya, los 2 ciegos. Y no tenemos, en la Biblia muchas veces la gente trata de inventar, pero no hay que inventar, hay que lo que está ahí está y lo que no está, no está nomás. Bartimeo de fijo, ya era este hombre aquí. Sanó y siguió a Jesús. Y aquí esta gente va a ser parte de la multitud que va a entrar aquí, en este capítulo 21. En este capítulo 21 usted va a ver 2 tipos de multitudes. Una que viene con Jesús desde Galilea, bajando desde Jericó y todo lo demás. Y la otra multitud que ya estaba en Jerusalén. Y se van a encontrar ahí. Entonces este es un relato único. Único. Entonces Jesús viene desde Jericó y va a llegar por el este y va a subirse al Monte de los Olivos. Y del Monte de los Olivos el Señor va a empezar a bajar hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Obviamente la Jerusalén que usted ve ahí en este tiempo. No sé si hay una imagen ahí de lo que no debería. Esto es lo que usted ve ahorita. Ese es el valle de Cedrón que está ahí. Y ahí hay un riachuelo que pasa. Ahora, eso que está ahí, esa mezquita de Omar y la otra mezquita que está adelante, están ahí del siglo VI, casi siglo VII después de Cristo. Después de Cristo. Entonces estaba ahí, eso es el templo el monte del templo, la parte más alta. Son 14 hectáreas que están ahí de la tierra, en donde está asentado el templo de Salomón. Entonces cuando Jesús viene, vente a la anterior, cuando Jesús viene bajando, es eso lo que ve. Es ese valle, eso va y corre hasta el mar Muerto, ese riachuelo. Por ahí normalmente dicen que
caía toda la sangre que venía de los sacrificios, caían en ese arroyo y llegaban otra vez y se iban allá hacia abajo, hacia Judea. Y Jesús cuando viene desde el Monte de los Olivos bajando, es lo que va a ver. ¿Qué va a ver ahí? El templo. Es lo que había. El templo. ¿Cuál templo? El templo que, bueno, construyó primero en el tiempo de Zorobabel, que es el segundo templo y que luego fue ampliado. Algunos le llaman un tercer templo por todo lo que se demoró Herodes en ampliar ese templo, 49 años, más de 49 años, en agrandarlo. Entonces cuando Jesús venía bajando, lo que se veía es eso, y esa es la ciudad amurallada, en donde el Señor va a venir y todo lo que está alrededor, ahí. Y Él venía con esta multitud. Recuerden el contexto en el que estamos aquí, es en el tiempo de la Pascua. Entonces, la población en Israel en ese tiempo, o en Jerusalén en específico, se multiplicaba. Según Flavio Josefo dice que en ese año de la Pascua se sacrificaron más de 256,000 corderos. Cordero mínimo para 10 personas. Depende, ¿verdad? Porque yo creo que aquí hay algunos que se mandan un cordero entre dos, porque el que me han contado. Pero en este tiempo normal 10. O sea, estamos hablando de que había más de 2 millones de personas. O sea, estaba sobrepoblado en ese momento. Ahí. Todo era ahí, toda la gente preparando, llevando su cordero para que el sacerdote o los levitas revisaran y lo identificaran como un cordero y lo pusieran una marca de identidad de que era un cordero apto para el sacrificio. Entonces la gente venía y aquí es donde viene el Señor Jesús. Viene bajando con toda esta gente. Fíjense, vamos a leer aquí en el versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jerusalén es la ciudad, y es el nombre de la ciudad que más se menciona en la Biblia. Más de 770 veces. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Obviamente más en el Antiguo. Jerusalén. ¿Y qué es lo interesante? Que el Señor viene a Jerusalén. Esa es la ciudad que Dios escogió para el pueblo de Israel. Pero donde se iba a establecer el templo. Antes de la primera mención de Jerusalén está en el libro de Josué, en el capítulo 10. Ahí se menciona. Y esta ciudad antiguamente era una ciudad pagana. Los jebuseos estaban ahí, los cananeos. Luego David la toma, ya, la conquista y la hace su ciudad. Y construye y prepara todo ese lugar para el templo, pero a la vez también construye su casa cerca de ahí. Se conoce como el Monte de Sión. Entonces aquí el Señor viene aquí a Jerusalén, a esta ciudad que antiguamente había sido pagana, que es una ciudad que debió ser muy importante para el pueblo de Israel. Y el contexto, o sea, el Islam todavía ni existía en este punto. No había Islam. No existía el Islam. Esto viene con Mahoma después en el año 600 y resto. Y construyeron eso. Y la ciudad de Jerusalén nunca fue una ciudad importante para ellos porque no existían, existieron después, siglos y siglos después. Entonces aquí el Señor viene a este lugar que era importante para ellos. En el libro de Daniel nos dice que Daniel cada vez que oraba, oraba mirando hacia la ciudad. ¿De dónde aprendieron estos? A orar hacia su Meca. No es una revelación. Ellos copiaron de lo que hicieron. Lamentablemente lo copiaron muchas cosas y otras cosas que inventaron que lamentablemente no están en acuerdo a los principios que el Señor establece en su palabra. Ahora, aquí ellos estaban cerca de Jerusalén y comenzaba a bajar. Eso se puede bajar rápido. Se tira en una patineta y usted llega pero rapidísimo abajo. Y abajo va a encontrar que está el jardín del Getsemaní. Y a la par del jardín del Getsemaní está la iglesia. Una iglesia católica inmensa que mira hacia la frente y hacia el frente usted ve esos muros. Ya esa puerta dorada que le llaman sellada. Por donde normalmente podían ellos transitar. Ahora obviamente usted no puede pasar porque ahí es carretera. ¿Ya? Carretera.
Entonces aquí viene el Señor Jesús bajando a Jerusalén. Y fíjense aquí, nos dice, y que vinieron a Betfage, son pueblitos que estaban ahí cerca en el monte de los Olivos, ¿ya? Exactamente dónde no se sabe dónde estaba, pero estaba muy cerca a Betania. Probablemente estos dos lugares, ¿ya? Algunos que dicen, aquí estaba, no se sabe, ¿ya? Exactamente. Pero eran pueblitos, un barrio, llamémoslo así, muy pequeño. Y ellos llegan aquí a este lugar, al monte de los Olivos. Ahora, este monte de los Olivos es uno de los montes que se menciona, y como dije, vamos a ir lento en este pasaje porque es importante ver toda la riqueza que está aquí en esta porción. Jesús está viniendo al monte de los Olivos en su primera venida. Se supone que este era el lugar, ya un lugar importante para el pueblo de Israel. Pero si usted va al libro de Reyes, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, en el verso 7, nos dice ahí que Salomón construyó casa, ¿ya?, para estas esposas paganas que él tenía. Ahí en ese monte de los Olivos. Dice, en el monte que está frente a Jerusalén. ¿Cuál es el único monte que está frente a Jerusalén ahorita? Bueno, el monte de los Olivos. Ese es el que ellos tienen ahí. Entonces el Señor llega aquí a la casa de higos verdes, Betfage, pum, se pasa al monte de los Olivos, va a enviar a los discípulos a que vengan y traigan el burrito para él comenzar a bajar a ese lugar. Y aquí este lugar que debió ser un lugar importante, bueno, ya se había profanado ya desde antes por este hombre llamado Salomón. Pero también en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, nos dice ahí que Jesús va a volver a ese monte en su segunda venida. Esto no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque aquí hay eventos que son claros, que dice aquí este profeta en el capítulo 14, verso 4 de Zacarías, dice, y se afirmará sus pies en aquel día, ese día todavía no ha llegado, segunda venida, sobre el monte de los Olivos que está enfrente a Jerusalén, al oriente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ese monte se va a partir en dos. Desde bajo ese monte dice ahí que va a salir de las aguas. Y si usted lee los últimos 6 capítulos de Zacarías, en los últimos 6 capítulos de Zacarías, el profeta Zacarías ve visión, ve profecía dada por Dios de lo que iba a ocurrir tanto en la primera venida como en la segunda venida de Cristo Jesús. Y lo que iba a ocurrir tanto con el pueblo de Israel como con los gentiles. Entonces, si usted pone a revisar las profecías, las cargas, la palabra literal dice carga, porque habla de juicio, que iba a venir, ¿ya?, tenía que ver con primera venida y segunda venida. Aquí nosotros estamos en la primera venida, donde Jesús va a venir para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Entonces, vemos aquí cómo este lugar era un lugar que es importante. De hecho, aquí, por ahí pasó David cuando iba huyendo de su hijo Absalón. En el libro de Samuel, en 2 Samuel, capítulo 15, verso 30. Dice que David subió la cuesta de los Olivos triste, descalzo, cuando iba huyendo de su hijo Absalón, que obviamente lo quería matar. Ustedes saben la historia. Entonces, este lugar es un lugar importante. Es aquí en donde el Señor va a comenzar su descenso, cuando vaya a la cruz, pero también es aquí donde el Señor va a comenzar a venir y establecerse en este lugar y partir este monte. Se va a formar un valle, nos dice, y Jesús va a juzgar, dice en Mateo capítulo 25. Entonces aquí viene Jesús, tranquilo, bajando, multitud por todos lados. Versículo 2, Jesús, o al final del 1 dice, Jesús envió 2 discípulos diciendo, aquí el Señor les da una orden simple. Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, no es Betania, porque él ya había estado en Betania. Lea Juan,
Ya en Juan, ahí en el capítulo 12, ahí nos muestra y lo que había pasado antes. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino, con ella desatarla y traedla. Y si alguien nos dijere algo, y aquí no sabemos si realmente el Señor está usando este conocimiento previo o sencillamente el Señor ya había ordenado todo. Porque no es la primera vez que Jesús va a Jerusalén. Entonces, probablemente el Señor ya había dejado todo listo para que cuando estos hombres llegaran y sabían qué es lo que tenía que decirle. Ahora, si él tuvo conocimiento previo, bien, no para nosotros tampoco problema. Y decir, y vea qué interesante aquí, el Señor los necesita, los dos, ya, porque el pollino nuevo no iba a ir sin su madre, necesitaba al otro burrito, a la burrita. Y luego, dice, Él los enviará. Entonces, Jesús envió a estos dos hombres con una misión muy precisa. Vayan y traigan esos burritos. No le dijo, vayan y vean a ver en qué me puedo montar. A nosotros pareciera a veces que Dios actúa así con nosotros. No, Dios a veces nos da detalles que son suficientes para cumplir la función, la tarea que Él nos encomienda. Pero nosotros queremos a veces más detalles, de qué color puede ser. Ahí no dice, qué marca, qué modelo. Sencillamente les dice, vayan allá. Y cuando lleguen ahí, si se encuentran con el dueño, díganle esto. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces, no estaban en Betania, obviamente, y eso es lo que uno ve en Juan 12, porque 6 días antes de la Pascua ellos habían estado ahí. ¿Se acuerdan de esa comida, esa cena que se hizo ahí? Entonces era en otro lugar. Y es ahí en donde ellos van. Y deberían ni siquiera preguntar nada, sino que llegar, iban a encontrarse los burros, desatarlos y traerlos. Ahora, si alguien preguntaba, que era lo más probable que iba a ocurrir, ellos tenían que responder lo que Jesús les dice a ellos. Y el Señor Jesús se va a montar en el pollino que nunca había sido montado, nos dice Marcos 11:2. Recuerden, esta porción está también en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Y cada una de estas relatos nos dan detalles que nos ayudan a entender un poco más y más, en más profundidad todo lo que está ocurriendo aquí. Y si alguien les dice a ustedes, le dice al Señor, decirle, el Señor lo necesita. Qué interesante que a veces uno del Señor no necesita nada. Fíjate, aquí Jesús está diciendo en su humanidad, dígale que yo necesito eso. Ahora, Dios nos usa a nosotros. Dios nos usa a nosotros. Nosotros podemos ser sus manos, sus pies, su boca. Ahora, de que nos necesite, bueno, pero si nos ocupa, si nos usa. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? ¿Ya? Que se los van a entregar. Ahora, sería genial si esto pudiera darse ahora, ¿verdad? Llegara usted a una concesionaria de auto y dijera, este auto lo necesita el Señor, páseme las llaves. Pero no, lamentablemente no es así. Pero en este caso el Señor sencillamente les dice a ellos, el Señor lo necesita y el hombre los va a entregar. Entonces aquí estos hombres están obedeciendo al Señor, obedeciendo a Cristo, Dios encarnado. Y eso es lo que se requiere de nosotros, no se requiere nada más. Se requiere que usted vaya y haga lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Que reconozcamos quién es Él. Si no es el Señor de nuestra vida, va a ser muy difícil. Recuerde, Jesús en Juan dice que debemos escudriñar las Escrituras. Y la razón es porque ellas son las que dan testimonio de Él. Debemos conocer las Escrituras, debemos conocer quién es Él. Y nuestra teología, nuestra creencia acerca de Dios debe estar fundada en lo que dice la Biblia, no en nuestro concepto denominacional que podamos tener. Porque a veces nuestro concepto teológico denominacional lo que hace a veces es alejarnos de las Escrituras. No, es que estos hombres lo dicen. No, pero ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto.
Una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es la interpretación del texto. Como les hablaba el jueves, a los que tuvieron la oportunidad de estar ahí, pueden escuchar el video hablando acerca de la exegesis de la Escritura. ¿Y qué es la exegesis sana de la Escritura? Es de aquí tomar. No al revés. La palabra exegesis, que es diferente, es introducir. Y eso es lo que hacen muchos hoy día con su posición denominacional. Le introducen al texto. ¿Por qué? Porque su posición dice que esto debe ser así, las mujeres deben vestir así, los hombres deben vestir así, el pastor debe andar de corbata, y eso no va a ocurrir. Y el pastor debe hacer muchas cosas. No va a ocurrir. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, aquí estos hombres obedecieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo y fueron al frente y encontraron lo que el Señor les mandó a buscar. Si el Señor te manda a buscar algo, el Señor no va a dejarte sin que lo encuentres. No te va a llevar. Y si el Señor te encomienda algo, no va a dejar que no cumplas esa misión. ¿Se acuerdan de un hombre que no quiso hacer lo que el Señor le mandó? ¿Quién se acuerda? El que se lo comió, se lo tragó el pez. Claro, Dios no fue contra su libre albedrío, no fue contra eso, sino que sencillamente situaciones que vinieron, al final el hombre tuvo que decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Decidió. Después de que darse cuenta de que, Señor, aquí estoy en el Seol y mira dónde estoy. Y lo botó el pez ahí en las orillas, ya en el Mediterráneo. Y de ahí tuvo que caminar hasta Nínive un montón. Porque algunos piensan que lo botó a la orilla de Nínive. No, Nínive no está a la orilla del mar. La tierra adentro. ¿Ya? Entonces, pero el Señor, si nos manda a hacer algo, Él nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos para hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Es confiar en Él. Ahora, fíjense aquí en el versículo 4 al 7, habla de esta profecía cumplida, que tiene que ver con la entrada de Jesús, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, si usted tiene su Biblia, marque la palabra todo, porque dice que todo esto aconteció para que se cumpliese, dice aquí Mateo, lo dicho por el profeta. O sea, todo esto es según la profecía. Todo esto se cumplió. Mateo es el que le escribe a los judíos. Entonces, ¿quiénes conocían las escrituras? Los judíos. Si usted lee los evangelios de Marcos, ve la dirección diferente. Porque Marcos le estaba escribiendo a los romanos, Lucas le estaba escribiendo a los gentiles y Juan a la iglesia, porque ya conocían. Diferente. Pero aquí el Señor, por medio de Mateo, escribe a los judíos y ellos debieron conocer esta profecía. 14 veces se usa esta expresión aquí en el Evangelio de Mateo, para que se cumpliese. Para que se cumpliese. ¿Qué cosa? Lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, aquí no nos dice el nombre, pero vemos la profecía de Zacarías que se está citando aquí. Y no es literal, y vamos a ver que no es literal, hay omisión. Porque esa profecía de Zacarías 9:9 habla tanto de su primera venida como su segunda venida. ¿Y cómo sabemos eso? Por el verso 10 de Zacarías 9:10. Entonces, 550 años antes de que esto pasara, el profeta vio esto aquí. Y fíjense aquí, el Señor le dice que ustedes, al pueblo judío, debieron conocer esta escritura. Porque todo esto ocurrió de acuerdo a lo que estaba escrito. De acuerdo a lo que el Señor ya había dejado ya. Entonces estamos hablando aquí de este Zacarías. Como dije, Zacarías, los últimos 6 capítulos, si usted lee el libro de Zacarías, ¿ya? Hay cosas bastante interesantes ahí en el libro. Algún día vamos a llegar ahí a estudiarlo, ¿ya? Cuando avancemos en en donde estamos. Pero ahí Zacarías habla tanto de la segunda venida como de la primera. Hay gente que dice que no se pueden relacionar, es solo una venida. No. Si usted lee Isaías 61, cuando Jesús se para frente ahí en la sinagoga, en Lucas 4, y abrió el libro, el rollo,
Dice, ahí comenzó, bla, bla, bla. Y para ahí, antes de la coma donde dice, y el día de juicio. Y el Señor, antes de eso dice, esto se ha cumplido ante ustedes. ¿Por qué? Porque lo que viene después en Isaías 2, Isaías 61, 2, se va a cumplir en la segunda venida. Por eso muchos hombres a veces no ven esa diferencia en tiempo. No ven también la diferencia en el trato que Dios tiene tanto con la nación de Israel como con la iglesia, que son dos entes diferentes. Nunca se ha cancelado uno, porque Dios no es hombre para mentir. Y Dios no tiene plan B, la iglesia no es el plan B. No, siempre fue el plan de Dios. Siempre fue el plan de Dios. De los dos hizo uno. Dice. Ay, ¿qué plan B, Señor? No era Israel. No, Dios sabía lo que iba a pasar con Israel, si no, no es Dios. Es esa esposa que ha sido repudiada, pero que va a volver a ser tomada otra vez. ¿Dónde está esa lección profunda de esa verdad? ¿En qué profeta? O sea, ahí está. Dios va a volver a tratar con Israel. Pero no va a tratar de la misma manera que va a tratar con nosotros, que ha tratado con su iglesia. Entonces, aquí, Zacarías es la cita que el Señor va a usar. Dice, y esta es la cita. Aquí cita Mateo. Este es Mateo, hablando aquí. Decid, versículo 5, a la hija de Sión. ¿Ya? La palabra esta, Sión, se refiere, es la personificación de esta ciudad, el lugar en donde obviamente se iba a establecer, la parte más alta del monte, ¿ya? Donde está la antigua Jerusalén, donde se establece el templo. Sión habla de reseco, ¿ya? Dice, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? ¿Se acuerda cuando hicimos la introducción? Mateo está presentando a Jesús como rey. Como rey. Entonces ahora dice, aquí viene el rey. El rey que ustedes estaban esperando. Entonces dice, viene a ti. ¿Y cómo viene? Manso o humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo del animal de carga. Entonces, Mateo cita a Zacarías, y vamos a ver eso, pero solo en cumplimiento parcial. No toda la cita está aquí. Alégrate mucho, habla ahí. Da voces de júbilo, que viene justo y salvador. Eso no está ahí. Porque eso va a ocurrir ¿cuándo? En la segunda venida. No en la primera venida. Acuérdense, los escritores hablaron inspirados por Dios. La inspiración no es algo que nosotros podemos entender cabalmente, pero vemos el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que no hay contradicción en la Biblia. La Biblia no se puede contradecir. Porque si decimos que la Biblia se contradice, estamos diciendo que Dios se contradice. Y no es así. Entonces, Dios, por medio de esta guía del Espíritu Santo, este soplo del Espíritu Santo, hace que estos hombres escriban exactamente lo que Él quería que ellos escribieran, manteniendo esa libertad para que estos hombres pusieran las palabras ahí y para que pusieran su forma, su carácter y todo lo demás. Pero eran las palabras que Dios quería que estuvieran ahí. Yo le decía al juez, por ejemplo, la Biblia habla de simiente, no de simientes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando Dios da la promesa a Abraham, de tu simiente. No estaba hablando de la nación, estaba hablando de una persona en particular. ¿Y quién descendió de Abraham, según Mateo? Jesús. Jesús. Él es la simiente. Entonces, las palabras que están aquí no son que se le ocurrió al editor de Sociedades Bíblicas y dice, vamos a poner esta palabra. No, esto es el resultado de la traducción del texto original. Y el texto original es sin error. Las copias que usted tiene, la traducción que usted tiene aquí es eso. Y por eso debemos buscar Biblias que se acerquen más a eso. Hay Biblias que a la gente le gusta usar. Usted puede usar la que quiera, pero hay Biblias que a veces diluyen el mensaje. Esas Biblias que son parafrasis,
diluyen el mensaje, dicen muchas cosas y al final no dicen lo que el texto dice. Y hay que tener ese cuidado. ¿Las puede usar? Sí, las puede usar. Pero tenga ese cuidado. Entonces, Zacarías va a profetizar 550 años antes de que el Mesías iba a venir e iba a pasar todo lo que está pasando. Pero también Zacarías está viendo no solamente la primera venida, sino que también la segunda venida. Entonces esa profecía doble aquí, doble cumplimiento. Otro ejemplo de eso es 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. Cuando el Señor establece ese pacto que Dios hace con David. ¿Se acuerdan? David quería construir el templo. Y fue el profeta Natán, le dijo, mira Natán, quiero hacer un templo. Le dijo Natán, haz lo que quieras, porque lo que viene de tu corazón está very good. Ahí sabemos que los profetas no siempre escuchaban a Dios. Entonces se va Natán y el Señor le dice a Natán, pero ¿por qué le dijiste a David? David no me va a construir el templo. Sus manos están llenas de sangre, ¿ves? Y dile que no. Su descendencia. Pero cuando tú lees este pasaje, el Señor apunta más allá de Salomón y su descendencia. Dice que es un trono eterno. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Ha ocurrido eso? No ha ocurrido. ¿Eso va a ocurrir cuándo? Cuando el Señor regrese y establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años. Lo mismo en Isaías 61. Entonces el Señor dice aquí, volviendo al texto, los destinatarios de esta profecía o de este mensaje aquí era la ciudad de Sión. ¿Ya? Como dije, Sión es reseco. En realidad es reseco. Ustedes ven ahí es reseco, desierto. ¿Ya? Cercano ahí al desierto de Judea. Y es el lugar más alto en donde se construyó la antigua Jerusalén. Fíjate, en el libro de Isaías 62, capítulo 62, en el verso 11, dice aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión. ¿Y qué es lo que tenía que decir? He aquí viene tu Salvador. He aquí viene tu Rey. Y aquí tu recompensa con él. Y delante de él su obra. Entonces aquí vemos Sión, el Señor viniendo a Jerusalén, tanto en su primera como en su segunda venida. Y vea lo que dice aquí, este es el anuncio que se les hace a Sión. He aquí tu rey viene a ti. Y la referencia aquí a he aquí es percibe. Esta es la idea aquí. Conoce, ve. ¿Qué es lo que ellos tenían que ver? Que el que está viniendo aquí, el que está citando a Mateo, el que están viendo ellos bajar, no es otro que el rey que ellos estaban esperando, del que habló Isaías y de que hablaron Zacarías y que hablaron Jeremías. Es el que viene aquí. Y le dice, esto es como una orden, fíjense, que no pase por alto. El que está viniendo no es cualquiera. Y no está viniendo en cualquier día, sino que está viniendo en el día exacto que tenía que venir. A cumplir la profecía que está en el libro de Daniel. Entonces, las personas aquí tenían que ver y reconocer a solo una persona, tu rey, tú un rey. Y ahí yo creo que hoy día nosotros tenemos serios problemas porque hay hombres que tratan de tener un reconocimiento mayor. No, nuestro enfoque siempre debe ser Cristo. El pastor nunca debe llevar a la gente a mirarlo a él, debe llevar a la gente a Cristo. A Jesús. Él es el único que merece ser honrado, alabado, exaltado. A Él, porque Él vino a morir por nosotros. Tu Rey. Ahora ya Mateo ya hizo esto. Les enseñó que Jesús es el Rey. Cuando estudiamos el primer capítulo, hace ya mucho, ¿verdad? Bueno, cuando estudiamos, y usted puede entrar ahí al canal de YouTube, vimos la genealogía de Jesús. Porque Jesús necesitaba presentar credenciales. ¿Soy descendiente de quién?
Porque la mentalidad de la gente ahí era que Jesús había nacido de una violación de los romanos a María o de una relación adúltera. Es lo que ellos decían. De hecho, el mismo José dijo, uy, María me engañó. María me engañó y por eso vino el Señor con el ángel y todo lo demás. Entonces lo que hace Mateo es cuando entra, dice, esta es la genealogía de Jesús. Hijo de Abraham, hijo de David. Por ende, descendiente y heredero legal al trono. Pero como esa línea genealógica va por la línea de Salomón, y uno de los hijos de Salomón, Joacim, fue desechado por Dios, dijo, aunque sea un anillo al dedo, dice el libro de Jeremías, te desecharé. Tenemos la genealogía de Mateo, desde Lucas, en el capítulo 3, que va por María. Por otro hijo de David, que se llama Natán. Entonces, por ambos lados, Jesús, tanto por María o por el suegro de María, tenía la descendencia al trono. Entonces aquí les está diciendo, hey, aquí viene tu rey, al que ustedes están esperando. Y ya les dije eso aquí. En el libro de Mateo, ahí en el capítulo 2, cuando llegaron los magos, ¿qué dijeron? ¿A quién estaban buscando? Al rey de los judíos. En el capítulo 27, cuando Jesús es confrontado por Pilato, Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué dice? Tú lo dices. No lo negó. O sea, Jesús sabía exacto. Jesús no tenía un conflicto de quién era él, quién soy yo. ¿Seré o no seré? No, él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía que era el rey, él sabía que era el profeta y él sabía que era el Mesías. Perfectamente. Entonces, no había ningún conflicto en él. Los romanos en el versículo 29, perdón, del capítulo 27, cuando golpearon a Jesús y le pusieron la corona, ¿qué decían? Salve el rey de los judíos. Por último, ¿qué decía el rótulo que pusieron ahí en la cruz? Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Entonces aquí está viniendo Jesús, el rey de los judíos, reconocido por los reyes magos, por Pilato, por los soldados. ¿Y cómo venía él? Dice que venía montado en un burrito, pero cómo venía humilde, manso. Este es el carácter del rey. Aquí este rey no viene a pelear todavía. No viene a conquistar de la manera en que los judíos querían que conquistara. Sí va a conquistar. Su vida es la muerte en victoria. Va a conquistar la pena del pecado a la cruz. Y va a exhibir a todas estas huestes públicamente en la cruz, venciéndolas cuando Él resucite. Pero aquí en este punto el Señor viene humilde, manso. Obviamente contraste con el orgullo. Hoy día, lamentablemente, a veces hay gente que tiene tengo un orgullo sano, dice. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede definir qué es orgullo sano? Y hay pastores que dicen, no, yo tengo un orgullo, y creen que aquí llegué yo. ¿Y quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué dice la Escritura? El que quiera ser el mayor, sea el siervo de todo. Punto. Pero aquí viene el Señor humilde. ¿Ya? Lea después Filipenses 2. Ahí queda descrito cómo se despojó de su gloria y se humilló Jesús para venir a esta tierra. Venía aquí en este burrito, ¿ya? En el pollino es el que nadie había montado. Jesús se montó. Jesús se montó. Mostrando, obviamente, que nadie en su sano juicio hubiera hecho eso, pero él tenía el control sobre su creación. Control sobre su creación. Hay dos maneras que el Mesías va a venir. Esta es la primera. Y aquí terminamos. Esta es la primera. Ya vino. Quédese ahí en eso. Ya vino. Ya se está preparando para bajar. Y ya sabemos todo lo que ocurrió en un burrito. Pero la segunda vez que el Señor regrese no va a volver en un burrito. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, vean ahí, capítulo 19 de Apocalipsis.
Entonces, versículo 11. Aquí está hablando el Señor de la segunda venida. ¿Ya? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Capítulo 1 nos describe quién es este fiel y verdadero. Cristo. Él es el fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Eso es lo que va a ocurrir, de acuerdo a Zacarías. Bien, capítulo 9, verso 10 y verso 9. En su segunda venida. Entonces, el Señor vino y ya cumplió el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué vino el Señor? A salvar a los hombres de sus pecados. Si ustedes leen el relato, cuando en el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, antes de llegar a este punto, pasó por Jericó, sanó a los cieguitos. ¿Y qué más hizo? ¿A quién visitó? Al el hermano Demetrio, le digo yo. Demetrio y medio, era bajito. Zaqueo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice el Señor a Zaqueo? Ven, baja. Hoy ha llegado la salvación hasta tu casa. Hasta tu casa. Bueno, eso es lo que Jesús vino a traer en su primera venida, salvación. Eso es lo que significa su nombre. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová es salvación. Y esto es lo que el Señor va a cumplir. En 4 días más, Jesús va a estar colgando en una cruz. De acuerdo a este relato. Muriendo por los pecados de todos nosotros. Entonces, ninguno de aquí en esta mañana se puede ir diciendo, bueno, habrá muerto por mí. No, murió por todos los pecados. Y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Eso dice Juan. Pero el que rehúsa creer, dice que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Entonces, Jesús viene humilde en el burrito, imagínese usted, y la gente gritando. O sea, nadie en su sano juicio, los romanos, guerreros, ¿verdad? Conquistadores, iban a pensar que este Mesías de qué, salvarlos de qué. Sí, es que su salvación no tenía que ver con lo político en ese momento, ni con lo físico, sino con el problema más grande que tiene todo hombre y la humanidad, que es el pecado. Ese es el problema. Que no hay obra social que usted haga que pueda cubrir ese pecado. No hay forma. No hay forma de que alguien pueda ser limpio de su pecado, perdonado de su pecado, haciendo obra social o haciendo cualquier tipo de cosas. La única manera es que las personas crean en Cristo Jesús. Y a eso es lo que Él vino. Pero la segunda vez, cuando Él regrese, nosotros no vamos a estar aquí porque vamos a venir con Él. Si usted quiere leer el capítulo 19, ¿verdad? Ahí usted puede seguir leyendo. Dice que montado vienen otros con Él. ¿Se acuerdan del pastor Rob Salvato nos enseñó a quién le gustaba montar? Prepárese porque vamos a volver con Él. La iglesia viene con Él a establecer su reino. Y el Señor lo que viene a hacer es a traer juicio, a detener la rebelión del hombre en contra de Dios, a atar a Satanás por 1000 años. Porque el reino de Dios no está aquí, el reino físico. Sí, el reino de Dios espiritual está aquí. Y vamos a ver eso la próxima semana. Pero el físico, en donde el Señor va a reinar por 1000 años, y nosotros vamos a ayudarle en eso, todavía no. Pero aquí Jesús está cumpliendo su primera parte. Príncipe de paz. ¿No dice eso Isaías? Es lo que él está diciendo. Yo soy este príncipe. El burrito era esa característica de venir a vengo en paz o vengo a ofrecer paz. Romanos 9 dice que justificados, pues, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cristo ya lo hizo. Yo no me tengo que ganar esa paz, porque no me la puedo ganar. La salvación menos, pero puedo recibir la gracia de Dios por medio de la fe. O sea, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida.
Entonces, dicen, pero pastor, aquí somos todos creyentes. Bueno, esa es la fe. Pero vivimos de acuerdo a esa verdad. ¿Tenemos realmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento? No solamente la paz con Dios, sino que también la paz de Dios, la que habla Filipenses 4. Porque mucha gente dice, sí, yo lo sé eso, pero ¿cómo vives tu vida? Un día condenado y otro día salvado. Debemos aprender que la obra que Cristo Jesús hizo es suficiente para todos aquellos que han creído en Él. ¿Se acuerdan? El ladrón, no el ladrón, sino el carcelero en Hechos, en Filipos, Hechos 16. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo cuando el hombre se iba a matar? Porque dijo, uy, se arrancaron después del terremoto que hubo, ¿verdad? Dijo, uy, se me arrancaron los presos, me voy a matar. Y Pablo le dice, no te hagas, estamos todos aquí. No os hagáis, le dijo, aquí estamos. Claro, no podían salir, estaban aquí. Y él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Y él no le está diciendo, tienes que hacer obras, no, dice, cree en Jesús y serás salvo. Y eso puede traer, y eso es para este hombre, ¿verdad? Porque a veces algunos lo toman como, esto es promesa de Dios para todos, no, es para ese hombre y será salvo tu casa. Ahora, qué lindo sería que nuestra casa fuera salva, ¿verdad? Pero la primera pregunta que usted debe hacerse es si usted ha creído en Cristo Jesús y está viviendo de acuerdo a como el Señor nos muestra en su palabra, cómo vivir. Entonces ahí dejamos a Jesús bajando. Ahí pueden ustedes hacer un tour por Israel en Google. Busquen ahí el Monte de los Olivos. Ahí hay un lugar y se puede ver todo. Y donde Jesús va a bajar. Va a bajar. Pero Jesús baja como, podríamos decir, con sentimientos encontrados. Porque sabe que este pueblo lo va a rechazar. Por eso llora sobre Jerusalén. Y eso vamos a ver la próxima semana. En ese contexto es que está esa porción de Lucas 19. Cuando dice que se detuvo y lloró. Lloró sobre Jerusalén. Lloró, pero no por la ciudad, sino por la gente que vivía ahí. Dijo, han dejado pasar este tu día. Lo dejaron pasar. Debieron haber sabido que ninguno de aquí esta mañana se vaya dejando pasar ese día. Jesús ya vino y está ahí, dispuesto para perdonar todos nuestros pecados. Si confesamos, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted es creyente, pero a lo mejor no estoy diciendo que usted perdió su salvación. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor cómo está su comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? Porque eso es lo que hace el pecado, rompe nuestra comunión con Dios, nos aleja de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana, cada uno. Y vamos a orar, y usted ahí en su lugar, y no vaya a decir levante la mano, pasa al frente, no, usted y el Señor. Y si hay ustedes, Señor, te vi y te vi de lejos, quiero tenerte dentro. Recuerde, no se trata de que Dios gira alrededor mío, yo debo girar alrededor de Él. Él debe ser el centro de nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por este día, por tu palabra, y agradecerte, Señor, por venir a mostrar tu gracia, tu humildad, tu mansedumbre, tu paciencia, tu misericordia. Entrando a Jerusalén, mostrándote como ese rey, rey de reyes, señor de señores. Pero vemos también, Señor, cómo la gente te rechaza. Y aún así, Señor, siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Oramos, Señor, para que primero nos examinemos, cada uno, cómo estamos viviendo nuestra vida. Una vida de emociones, de sentir,
una vida de ver o una vida de fe, confiando en tus promesas, confiando en que lo que tú mandes, Señor, es necesario y es suficiente para nosotros, para obedecerte en lo más mínimo. Ayúdanos, Señor. Y oro, Señor, por cada una de las personas aquí reunidas esta mañana. Tú conoces su corazón, así como conoces el mío. No podemos, Señor, esconder nada delante de ti. Y oro, Señor, como oraba el salmista, examina, oh Dios, y ve nuestro corazón, y ve si hay en nosotros perversidad. Y si hay algo así, Señor, oramos y te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor. Y guíanos ahora, Señor, en tus sendas, para caminar, Señor, de acuerdo al llamado que tenemos, Señor, a la vocación que tú nos has dado, en comunión contigo, Señor, amándote y amando, Señor, lo que tú amas, rechazando, Señor, y quitando, Señor, de nuestra vida aquello que tú no quieres que esté en nosotros, aquello que no nos acerca a ti, sino más bien nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que un día vamos a estar frente a ti, Señor, parados. Y no vamos a poder esconder nada. Tú nos conoces. Y oro, Señor, para que podamos enmendar y arreglar lo que se tenga que arreglar aquí, Señor. Comunión contigo profunda y una vida estrecha de ser usado por ti hasta que tú, Señor, nos llames a tu presencia mientras estamos en este cuerpo. Ser útiles, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias por venir, por morir, por resucitar y por darnos vida y por darnos tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo esta mañana, Padre. Te lo pedimos. Oramos, Señor. Toca a los que están enfermos. Provee trabajo, Señor, al que no tiene. Ayúdanos, Señor, a cuidar a cada una de las personas que tú traes a esta congregación, a ser fieles en enseñar tu palabra, Señor, alimentar el rebaño. Con tu palabra, Señor, porque es lo que necesitan escuchar es de ti. Gracias te damos. Oramos y pedimos tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.